Buenas, les saluda la ingeniera Rosana Gauto y el día de hoy estaremos dando la última parte de la unidad número 1 correspondiente a esfuerzos variables y combinados en piezas de la cátedra Elementos de Máquinas de la FIUNA. En la parte anterior habíamos determinado con las fórmulas cómo se calculaba la resistencia a la fatiga, ya sea normal o cortante. Y ahora tenemos un caso particular en cuando el esfuerzo aplicado no dura indefinidamente, sino que es de vida finita. Para este caso, tenemos una fórmula más, es decir, un paso más a considerar, ya que anteriormente nosotros teníamos Sn', que es el límite de fatiga, eh, era C, que es una constante multiplicada por la resistencia máxima del material, que justamente depende del material y quitamos de fórmula, pero en este caso la particularidad es que al resolver esto, nosotros tenemos Sn segunda, ¿está bien? Para calcular el límite de fatiga, que es Sn', nosotros Sn segunda multiplicamos por este factor de acá, que es 10 a la sexta, dividido el número de ciclos que se está aplicando esa carga a la pieza, porque este número de ciclos es finito. Anteriormente no se consideraba, entonces por eso era como si fuera que Sn segunda era igual a Sn', ¿está bien? Ahora se considera, normalmente esto vale 10 a la cuarta, 10 a la quinta o menores, ¿verdad? Pero sería eso y eso está en la página 155. Hay algo que deben notar, que es que cuando una pieza está aplicada con una carga que dura de manera finita, entonces su resistencia a la fatiga es mayor, es decir, aguanta más, porque noten acá que este valor de Sn' va a ser mayor que lo que era antes, porque esto de acá es más chico que 10 a la sexta, eso siempre, ¿sí? Bueno, hay ahora un concepto nuevo que es el de concentración de esfuerzos. Si nosotros miramos estas piezas de acá, vemos que tienen una disminución de sección. Acá, por ejemplo, por ranuras, acá directamente hay un cambio de sección en esta pieza, hay agujeros o tenemos un chavetero, ¿está bien? En esos casos, en las proximidades de esos sectores, hay concentración de esfuerzo en esas piezas. Entonces, eso también debemos considerar en nuestro cálculo de dimensionamiento y ese factor se le denomina KF, que depende de la sección. Puede ir desde puede ser, dependiendo de si son similares a esto de acá, va desde la figura AF8 a la AF14, o si es un chavetero, está en la tabla AT13. Pero ¿de qué depende? Depende de algo que se llama sensibilidad de la entalla, que es Q, ¿verdad? Está en la página 146 del FAIRES. Este es el efecto cuantitativo de esa disminución en el aumento del esfuerzo, porque en esos puntos hay mayor esfuerzo, ¿sí? Ese valor de sensibilidad de la entalla ustedes encuentran en la figura F7. Acá tenemos la fórmula de Q, ¿verdad? Y ¿cómo yo relaciono para calcular la concentración de esfuerzos? Con esta fórmula, si es de vida infinita o dura indeterminadamente, y si es de vida finita, esta, ¿verdad? Que vimos el concepto hace un rato. Bueno, ¿cuál es la figura F7? Es esta. ¿Sí? Se van en la parte de los anexos en el FAIRES, van a encontrar esta misma figura, ¿sí? Donde nosotros necesitamos el radio. Vamos hasta la curva, dependiendo del tipo de acero, si es templado, revenido, recocido, etcétera. Bueno, vamos hasta la curva correspondiente, o si tenemos también su durabilidad, ¿verdad? O sea, perdón, su dureza. Entonces, con eso nos vamos en la parte, o sea, intersectamos esto, nos vamos hasta acá en la parte vertical y ahí ya vamos a encontrar la KT, que es coeficiente de concentración teórica, y eso es lo que vamos a meter en esta fórmula o en esta fórmula, ¿sí? Perdón.
Buenas, les saluda la ingeniera Rosana Gauto y el día de hoy estaremos dando la última parte de la unidad número 1, correspondiente a esfuerzos variables y combinados en piezas de la cátedra Elementos de Máquinas de Fiuna. Eh, en el video anterior nosotros habíamos fijado con fórmulas los valores de SN y SNS, que son los esfuerzos debido a la fatiga normal o cortante, y ahora tenemos un caso particular que es cuando tenemos vida finita, que significa que el número de repeticiones que un esfuerzo, o sea, una carga está aplicando a una pieza es finito o no dura eternamente. Entonces, eh, tenemos una fórmula particular a utilizar donde, si recuerdan, Sn' era el límite de fatiga y ese era un coeficiente, una constante, mejor dicho, multiplicada por la resistencia máxima del material que se encuentra dentro de las tablas del FAIRES. Recuerdan que esta C podía ser 0,4, 0,5, dependiendo del tipo de acero. Bueno, ahora cuando yo tengo vida finita, entonces ya no es Sn', sino Sn segunda. Y con esta fórmula de acá arriba, yo puedo quitar Sn' teniendo el número de ciclos o de repeticiones de esa carga, ¿ok? Esto está en la página 155. Hay que observar con esta fórmula que al final la resistencia a la fatiga del material cuando dura de manera definida o poco tiempo es mayor y eso es lógico, ¿verdad? Un concepto nuevo que tenemos es el de concentración de esfuerzos, que es importante tener en cuenta al dimensionar una pieza, porque fíjense acá los tipos de reducción de secciones que estamos teniendo. Cada uno de esos en sus proximidades producen un mayor esfuerzo en la pieza. ¿Está bien? A ese coeficiente se le denomina KF y se puede encontrar en la figura AF8 a AF14 o si es este caso último de Chavetero en la tabla AT13. Bueno, antes de calcular esos, yo debo fijarme que esta es la fórmula de concentración de esfuerzos, donde depende esta Q que se le denomina sensibilidad a la entalla. Pueden encontrar el concepto en la página 146, pero les comento ya que es el esfuerzo cuantitativo de esa disminución, porque eso depende ya directamente en el aumento del esfuerzo, ¿verdad? En estas proximidades. Este valor de Q pueden encontrar en la figura F7, que está acá, ¿verdad? Acá tienen las dos fórmulas, para vida infinita y para vida finita. ¿Bien? Lo que tienen que hacer es tener el radio, van hasta la curva correspondiente dependiendo del tipo de acero, intersectan y ya tienen la Q. Si no tienen el valor de radio, entonces la Q ustedes pueden aproximar a 1 porque normalmente casi siempre viene por acá y es 0,90 y tantos, ¿ok? Entonces si no tienen el valor del radio, de uno de estos radios de acá, entonces Q igual a 1. Aquí pueden ver las figuras de donde se quita el valor de KT, que es el que se mete acá en esta fórmula KT, ¿sí? Eso se mete ahí con cualquiera de estas figuras, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener la parte, como siempre, de las abscisas, cualquiera sea la relación, intersectamos con la correspondiente curva. Puede ser una curva de tracción, una curva de flexión o una curva de torsión. Depende de qué carga yo le estoy aplicando a la pieza, ¿sí? Si tengo solamente una carga de tracción, entonces solamente la curva correspondiente a tracción, ¿sí? Y con eso quito la KT. Ojo, para identificar, igual ya está acá, ya figura, pero las líneas continuas son de flexión, las líneas a trazo son de axial y las líneas cortadas son de torsión, ¿ok? Es más o menos así como está produciendo el esfuerzo en esas proximidades. Ven acá cómo se va aumentando un poco más. Y bueno, ese es el efecto que hay que considerar para dimensionar también la pieza. Ok, bueno, cuando yo tengo entonces chavetero me voy a esta tabla que es la AT13. Acá pueden observar bien a qué se refiere chavetero y es cuando yo tengo, por ejemplo, un eje que necesita conectarse ya sea con un engranaje o algún elemento de transmisión de potencia. Entonces, para conectarse se utiliza un chavetero
o sea, mejor dicho, una chaveta que debe incrustar entre ambos y para eso hay esta reducción de sección tanto en el eje como en el otro elemento que podría ser un engranaje. Quitan acá dependiendo de las particularidades, si es de perfil, de patín, etcétera. Y acá hay otro tipo de concentración de esfuerzo que es para un semicircular. Este caso es muy atípico, pero igual les mostré acá que está justo debajo de esta tabla. Ok, para que yo pueda dimensionar ese elemento, necesito tener en cuenta las líneas de fallas. Acá anteriormente ya en la teoría se demostró que existen líneas de fallas y nosotros utilizamos la línea de Soderberg para dimensionar, ya que esta línea tiene un coeficiente de seguridad que es importante tener en cuenta, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si recordamos lo que pasaría con las líneas de fallas cuando la SM, que recuerdan que era el esfuerzo medio, es negativo? Acá ya es difícil tener lo que sería la curva de falla o la línea de falla. Entonces, acá, para facilitar los cálculos, cuando su esfuerzo medio le sale negativo, consideran en valor absoluto dentro de la fórmula de Soderberg, que es esta que está acá. Esta se encuentra en la página 314 del FAIRES y utiliza, o sea, considera, mejor dicho, la parte de esfuerzos normales y la parte de esfuerzos cortantes, donde acá tenemos los esfuerzos y este es el coeficiente de concentración de tensiones que está acá y acá cuando es cortante, ¿ok? Y esta n, el coeficiente de seguridad. Eh, También, ¿verdad? Cuando es vida finita se utiliza la fórmula que es de vida finita. Ojo que acá solamente esta fórmula nosotros utilizamos, entonces solamente tenemos que tener una incógnita, ¿verdad? Porque tenemos una sola ecuación. Y acá, ¿de dónde surge ese coeficiente de seguridad o factor de seguridad? Eso es la carga que produce la falla dividido la carga máxima aplicada. Esto de acá debe ser mayor a 1. ¿Y por qué? Porque yo debo aplicarle una carga máxima menor a la que va a producir la falla, porque yo quiero que justamente la pieza cumpla con su cometido para lo que fue hecho, ¿verdad? Entonces siempre la carga máxima a aplicar debe ser menor a la que produce la falla, ¿sí? Por eso la n debe ser mayor a 1. Bueno, en cuanto a los puntos críticos de las piezas, los puntos críticos a considerar en la materia son aquellos en los que se producen los mayores esfuerzos y el mayor K, que es KF, perdón, que es el de concentración de esfuerzos. Entonces, esos dos parámetros son los que ustedes deben tener en cuenta. Si hay casos en los que no es muy visible qué sección exactamente de la pieza es la más crítica, entonces se analizan ambas secciones y se ve cuál es el que tiene, te da el mayor diámetro o el mayor coeficiente de seguridad. ¿Por qué? Porque ya sea el mayor diámetro en una pieza, en una sección de la pieza, cumple para esa pieza y para la otra. No así el diámetro menor que dimensionamos, porque puede cumplir en una sección nomás, pero en la otra ya no verifica y fallaría entonces la pieza. ¿Está bien? Acá podemos fijarnos un poco cómo se está produciendo el esfuerzo en una pieza dependiendo de dónde se está aplicando la carga, ¿verdad? Entonces tenemos muchas variaciones. Y un ejemplo, ¿verdad? Acá, en este caso en particular, está la pieza comprimiéndose, ¿verdad? Entonces la S es menos F sobre A. En el punto A tiene este esfuerzo de acá, ¿verdad? Porque este acá el momento le está comprimiendo también. Pero ¿qué pasa en el punto C? Esto siempre es negativo, el esfuerzo debido a la fuerza, pero el momento produce acá una tracción, ¿ok? Entonces es positivo acá. Para que tengan en cuenta, en esta unidad solo hay una ecuación, ¿verdad? Lo que dije, por ende, solamente una incógnita puede ser el diámetro o la n. A veces también da de incógnita la fuerza, ¿verdad? Si no hay reducción de sección, ojo, no, la superficie es lisa, entonces no hay concentración de esfuerzos, entonces KF y KFS son iguales a 1. Si no da el valor numérico del radio, entonces el coeficiente de sensibilidad de la talla Q es igual a 1.
Esto ya mencioné, la línea continua son flexión, trazos tracción o axial y cortadas torsión.